Buenas compañeros y compañeras, ¿cómo estamos? Estoy aquí para realizar una charla en el canal de Isaac, al cual quiero agradecer enormemente la oportunidad de poder expresarme y explicar un poco funciones y retos que puede tener un analista en un equipo semiprofesional. Y para eso, antes de empezar, me gustaría presentarme. Aquí podéis ver a lo que es Fran. Al final son muchos clubs, muchas temporadas, haciendo diferentes funciones. Pero más que destacar los clubs, para mí yo destacaría las personas con las que he trabajado, ya sean coordinadores, ayudantes, primeros entrenadores, algunos analistas. O sea, al final todos ellos son los que me han ayudado a crecer, a ser el que soy a día de hoy y por tanto al final la gente que está empezando, lo bueno que recomendaría es escuchar, hablar mucho con la gente de su club, de otros clubes, porque al final es la posibilidad que os va a formar. O sea, no tanto los cursos, que están muy bien, evidentemente, sino el día a día en cualquier club. Antes de empezar a lo que es la charla en sí, quiero explicar también el título, ¿vale? Al final, funciones y retos de analista semiprofesional. Os voy a intentar explicar las diferentes funciones que un analista tiene en un staff, cómo se divide la faena, cómo hace la faena, ¿vale? Y al final todo esto presentan retos, ¿vale? ¿Por qué pongo semiprofesional? Al final, aparte de dedicarme al fútbol, también me dedico a otra cosa, ¿vale? Al final, mi principal fuente de ingresos, desgraciadamente, entre comillas, no es el fútbol, sino es la otra faena que tengo. Por tanto, por eso pongo semiprofesional, porque no me puedo dedicar exclusivamente a lo que es las funciones de analista. Vamos ya a lo que es lo interesante, lo que es la charla. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, hay los 5 bloques en los que vamos a tratar, ¿de acuerdo? El contexto, los vídeos, las herramientas, microciclo y análisis de datos, ¿vale? Y poco a poco iré desgranando cada uno de los bloques. Empezamos en el primer bloque, el del contexto. A ver, aquí explico. Cada persona al final tiene un contexto diferente en los 3 ámbitos que aquí pongo, ¿vale? En el primer bloque pongo el fútbol. Al final, cuando tú entras en un equipo, este equipo tiene unas características, tiene unas exigencias, tienes tú unas responsabilidades. No es lo mismo, con todos los respetos, entrar en un equipo de fútbol base Benjamín, ¿vale? Que entrar, por ejemplo, yo en este último año en un equipo de tercera ref con exigencia de subir de categoría. Al final, cada ámbito, cada contexto, en este caso, es diferente, ¿vale? Y al final cada uno se tiene que adaptar a este contexto que tiene él propiamente dicho, ¿de acuerdo? ¿Qué influye también en nuestro contexto? El laboral académico. Al final, una persona que está solo estudiando no es lo mismo que una persona que está estudiando y trabajando, o una persona que tiene una jornada completa, tendrá un nivel de tiempo libre, por decirlo de manera, y después entraremos, para poder hacer su faena como analista, ¿vale? Y, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Mi reto es compaginar el tema de la faena, ¿vale? Con el tema del fútbol. Al final estoy en un colegio, trabajo de profesor, tengo mis horas que hacer y eso me quita tiempo después para poder analizar a los equipos propios y rivales, ¿vale? Y tienes que ir tantear en todo momento con las dos cosas, ¿vale? Y además a más, el tercer bloque, el familiar social que le llamo yo. Final, yo ahora mismo, por ejemplo, hace un año tengo un hijo, con lo que conlleva, ¿vale? Con el tiempo que necesitas para estar con él, para educarlo, para que crezca, ¿vale? Y con las exigencias que además teníamos en el fútbol. O sea, al final, mi contexto ahora mismo consta de que el tiempo libre que puedas tener, y puede ser que sea a las 10 de la noche, cansado de todo el día, cansado de toda la fatiga que has tenido, pues ponerte a ver vídeos, ¿vale? Mi reto es intentar llegar lo más fresco posible, por decirlo de alguna manera, para poder hacer un buen trabajo de análisis, tanto propio como de rival, que después veremos. Pero claro, para mí es un reto bastante importante compaginar todos los ámbitos que aquí hemos visto para acabar haciendo un buen trabajo.
Y aquí cada uno pues tendrá que mirar su contexto, mirar cómo es, qué exigencias, responsabilidades tiene y a partir de aquí como analista tienes que ver dónde puedes aprovechar tu tiempo para trabajar. Ya te digo, por ejemplo, en mi caso, muchas veces han sido las 10 de la noche pasadas, estar delante del ordenador, mi mujer en el sofá viendo una serie y yo intentando acabar los vídeos para poder llegar a tiempo al final. Este año se ha tenido unas responsabilidades bastante importantes, porque al final, como hemos dicho antes, era un club para intentar ascender y al final, pues tú tienes unos tiempos a nivel de fútbol, de entregas, entre comillas, ¿vale? Que por ejemplo el lunes ya hacíamos un vídeo, el martes hacíamos otro, miércoles hacíamos otro, y claro, llega un momento que tú tienes que organizarte bastante bien para poder llegar a todo. Y para acabar, y en modo resumen, a ver, cada uno tiene su contexto. Cuando tú recibes, por ejemplo, una oferta de un club, ellos te van a decir qué responsabilidades vas a tener, qué vídeos van a querer de ti, qué días de entreno vas a tener que ir. A nivel económico también te van a comentar las cosas. Y a todo eso tú tienes que coger y decir, vale, este es mi contexto que a nivel de club quieren de mí. ¿Con qué tengo que compaginar este fútbol, este club? Pues a nivel laboral no económico, qué tengo, qué no tengo tiempo, no tengo tiempo, es que la carrera que tengo me absorbe y no puedo dedicar más horas a otras cosas, o sí. A nivel familiar, yo por ejemplo ya os he dicho, tengo un hijo, te quita horas, pero bueno, al final lo tienes que valorar todo, meterlo todo en una caja y decir, pues vale, me interesa, no me interesa, prefiero otra cosa o no, ¿vale? Por tanto, a la hora de trabajar, lo que al final este bloque os quería enseñar, que todo vuestro contexto va a determinar también la faena que tú puedes llegar a hacer, ¿de acuerdo? Y es eso, valorarlo todo, ¿vale? Y una vez ya acabado el bloque del contexto, vamos ya al apartado de vídeos, que ya es más práctico, más visual, ¿vale? Este es el índice que he hecho, que he preparado para los diferentes vídeos que podemos hacer como analistas. Entramos ya en la apartado de vídeos y más concretamente en el propio grupal, ¿vale? Es el vídeo que enseñaremos al equipo, ¿de acuerdo? Y como veis, ya lo he seleccionado también en todo el grupo, lo puedes hacer también por líneas, por sectores, por posiciones, ¿vale? Pero ya es un vídeo que no te centra solo en un jugador o una jugadora, sino que implica ya a 3 4 5, ¿vale? O a todo el equipo, ¿de acuerdo? Este vídeo tanto puede ser que sean cortes de partido o cortes de entrenos, si tu equipo graba los entrenos, ¿vale? Porque hay equipos que no tienen la capacidad o no lo graban, porque al final es más faena, es lo que hablábamos antes del contexto, ¿eh? Un poco, mm, todo lo que tú grabes o todo lo que tú quieras ver te genera más horas de trabajo, ¿de acuerdo? Y si tú puedes dedicarlas, hey, fenomenal, pero que cuidado, ¿vale? Que al final no os absorba a nivel de vida, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos presentar estos vídeos? ¿Vale? Aparte de, evidentemente, lo ideal, en una aula, un despacho grande donde quepa todo el mundo sentado, ¿vale? Pero ya os digo, yo he presentado vídeos ya no tanto grupales de propios, sino también de rivales, en un vestidor de 3x3, en un proyector, en una sábana estirada, ¿de acuerdo? Viendo cómo se podía, hablando cómo se podía, ¿vale? Al final cada uno tiene sus recursos o cuando vas fuera tiene la capacidad que tú tienes, ¿vale? Pero tienes que tener las habilidades suficientes para poder mostrar los vídeos, ¿vale? Que después también hablaremos de cuándo y cómo, ¿de acuerdo? Porque decíamos, cómo mostrar estos vídeos o cómo hacerlos, ¿de acuerdo? Yo ahí depende de equipos, depende también de entrenadores, depende también de fases de liga que puedes llegar a estar, ¿vale? El propio grupal a nivel cronológico a veces. ¿De acuerdo? Vas del minuto 1 al minuto 90 cuando hablamos de partidos. ¿Vale? Y vas haciendo los cortes y después los vas poniendo. ¿Va mejor o peor? Bueno, depende. ¿De acuerdo? Para al final también al jugador y a la jugadora a veces le refresca más el tema de, hostia, es que primero pasa esta acción, después pasa otra. ¿Vale? Le puedes agrupar por fases, ¿vale? Eso también está bien. O sea, miras todo el partido, haces los cortes y cuando haces la edición lo pones a nivel de todas las fases del partido, lo vas poniendo, ¿de acuerdo? Y vas tanto los errores como las correcciones
como los aciertos, ¿vale? También importante que pongáis aciertos, no solo errores, porque al final el jugador y la jugadora, si pones algún acierto, puede estar más receptivo, que si todo son hachazos, 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 aparte que te van a odiar, eh, no vas a estar receptivo a los propios vídeos que tú puedes llegar a entender. Y después también por objetivo, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos también de líneas, sectores, posiciones, ¿vale? Objetivo, de decir, hay esta consigna, vamos a trabajar esto, queremos ver esto, ¿vale? Y a partir de aquí enseñamos el vídeo por este objetivo, ¿de acuerdo? Ahora os voy a mostrar diferentes vídeos que hice en diferentes temporadas. Veréis también las cámaras con las que uno puede trabajar o no puede trabajar, porque al final son limitadas a veces los recursos y grabas como puedes y tienes los vídeos que puedes y la persona que te ayuda puede ser una jugadora o un jugador, incluso alguien de staff y se ve mejor o peor, ¿de acuerdo? Y ahora veremos también, aparte de los vídeos que se han llegado a mostrar, también la calidad de las cámaras que hay, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Este primer vídeo es un vídeo de hace unos 6-7 años, salida de balón, ¿de acuerdo? Movimiento de pivote fuera, movimiento de una media punta que venía dentro, una jugadora que estiraba por fuera, quemada y se quedaban con dos puntas, ¿de acuerdo? Habíamos analizado al rival, que se quedaban individual arriba uno contra uno, que nos costaba seguir, ¿vale? O sea, al final son cosas que se habían trabajado y que después les mostrábamos a las jugadoras en este caso para poder sacarle provecho, ¿vale? Aquí es otro partido de hace 3 años. Aquí sacamos del YouTube del español, que jugamos en su campo, ¿vale? Ya veréis también, mis imágenes son pocas, ¿vale? Otros compañeros verán que hacen más gráficos. Aquí soy más minimalista yo en este caso, ¿de acuerdo? También son formas de trabajar, ¿de acuerdo? Igual que aquí, un vídeo también que sacamos de YouTube, ¿vale? Del Sardoma, un equipo gallego, ¿de acuerdo? A juntar las líneas, un equipo que le costaba a nivel de transición, nuestro equipo les costaba generar ocasiones a través de las transiciones y era para reforzar este mensaje, igual que el desmarque de la punta, ¿de acuerdo? Y este es un vídeo de este año, ya veis también se ven todas las líneas, se pueden jugar, ¿de acuerdo? También habíamos trabajado esto, ¿vale? Un equipo que a nivel de basculación al otro equipo le costaba mucho, la picada de la interior media punta, ¿de acuerdo? Y el pequeño error que se tiene que corregir para que ser mejor en área, ¿de acuerdo? Hemos visto ejemplos de vídeos grupales donde donde estaban toda la plantilla, ¿vale? Son vídeos, hemos visto aquí en positivo, pero también hay cortes donde no eres tan positivo, donde tienes que, como he visto en la última jugada, en plan el error de comunicación, pues aquí incides bastante, ¿de acuerdo? Pero al final puede ser determinante que si se habla en este caso, pues la jugada acabe en gol o acabe en una ocasión de gol mucho más clara de cómo acabó, ¿de acuerdo? Y al final eso es lo que hemos dicho, ¿eh? Tienes que, como analista, tu reto es que hacer que las jugadoras y jugadores te presten atención, crean en ti, ¿vale? No te odien, porque al final si te odian tu mensaje no va a calar, no vas a llegar nunca, ¿vale? E intentar esto, ¿vale? Mensaje tanto positivo como negativo para su mejora y quedar claro que lo que tú expresas, lo que tú enseñas, sobre todo es para que ellos y ellas puedan mejorar como jugadoras. Y ya hablando de mejoras individuales, vamos a hablar de los vídeos individuales propios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis, por ejemplo, en la imagen es una carpeta que yo tenía, ¿vale? De un partido, ¿de acuerdo? Donde ponía el nombre, en este caso, de las jugadoras y lo que yo quería resaltarles, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Y cómo lo hacía? Ya sea a nivel presencial, o sea, las citaba a ellas antes de entreno, después de entreno, y nos sentábamos con el ordenador, veíamos los cortes, hablábamos con ellas y a ver qué sacamos de provecho, ¿vale? Veíamos cosas igualmente positivas como negativas, ¿de acuerdo? Es como antes, ¿eh? Al final no puede ser todo positivo o todo negativo, porque le tienes que mostrar a las jugadoras dónde tienen que mejorar, básicamente, ¿de acuerdo? O sea, si hacen una cosa bien, ok, lo vamos a reforzar, vamos a intentar repetir esto, que se produzca más veces, ¿vale? Ya sean cosas tácticas, ya sean cosas a nivel técnicas, ¿de acuerdo? Y cuando la ha cagado, pues, hey, mira, le hemos cagado aquí. Yo soy de los que enseña el vídeo en plan, ¿por qué crees que aquí hemos fallado? ¿Por qué crees que no hemos tenido un éxito en esta jugada? Hablas con ella, tú das tu punto de vista, ella te da su punto de vista, ¿de acuerdo? Y al final intentas guiarla para sacar provecho tanto a nivel individual, evidentemente, como a nivel grupal, ¿vale? Pero al final eso también
conlleva que si ella mejora o él mejora individualmente, repercute en el equipo y si repercute en el equipo, al final los resultados acaban viniendo antes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y después también hablábamos a nivel presencial, ¿vale? Sino también a nivel telemático, a veces por tiempo, ¿vale? Este año, por ejemplo, más justos de tiempo y tal, envías vídeos, ¿vale? Envías vídeos sueltos, comentas, te comentan y al final es un diálogo que intentas que sea a nivel productivo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Igual que antes, ahora os muestro algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Vale, empezamos viendo un vídeo de hace 6 7 años, ¿vale? Es un vídeo que ya veréis, ¿eh? Que podríamos haber pasado el vídeo a toda la plantilla casi, ¿de acuerdo? Pero básicamente era a unas puntas, ¿de acuerdo? Que salía de cualquier manera, ¿de acuerdo? Y acababa la jugada como acaba, ¿vale? Pero podríamos haber cogido a los pivotes, a la lateral que están regateando, a la portera. O sea, al final son mil detalles, ¿vale? Aquí un vídeo que pasamos a un extremo, ¿de acuerdo? Incidíamos mucho en el tema de centros, de cómo tienen que hacer los centros, de cómo hacerlos, ¿de acuerdo? Y al final le enseñas, hablas, lo que hemos dicho antes, ¿eh? Igual aquí, ¿vale? Una carrilera, ¿de acuerdo? Que se mete para adentro sin que nadie le dé salida por fuera. O sea, al final son detalles que también intentas pulir, ¿vale? Como el chute con la pierna no hábil, ¿vale? Que intentas que acaben, que sea para mejorar, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho antes, ¿eh? Estos vídeos podían ser a nivel tanto telemático como a nivel presencial, ¿de acuerdo? Al final es también el vínculo que tú puedes llegar a tener con el jugador o la jugadora, ¿vale? Y es una cosa que se habla, también del tiempo que tú puedes llegar a tener. O sea, al final inciden mil factores, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene que decidir. Y vamos ya a los vídeos de los rivales, ¿vale? Los he separado en dos bloques, ¿vale? En el qué ver y qué mostrar, ¿vale? ¿Qué ver? ¿Vale? Bajo mi punto de vista, ¿vale? Al final también en el contexto que yo he tenido o el contexto que yo he podido trabajar, ¿de acuerdo? Intentar versionar 3 4 partidos. Al final tampoco necesitamos tanta información. Al final muchas veces se repiten muchos patrones, se repiten muchos comportamientos, ¿vale? Y no hace falta irse más de 3 4 partidos porque si ves que en esos 3 4 partidos se generan estos comportamientos y patrones habituales, ¿de acuerdo? ¿Qué intento ver? Y dependiendo de qué, ¿vale? Casa fuera, ¿vale? Es un rival que lo recibimos en casa, ¿vale? Vamos a ver partidos de equipos de ellos que hayan jugado fuera, ¿vale? Y que con dimensiones parecidas a nuestro campo, ¿vale? O si vamos fuera nosotros, ¿vale? Vamos a ver partidos en su casa, ¿vale? Puede ser que los comportamientos varíen según las dimensiones del campo, ¿de acuerdo? Y esto es importante, ¿de acuerdo? Importante también ver partidos de que los equipos hayan hecho un planteamiento similar al que nosotros podemos llegar a plantear, ¿vale? Por ejemplo, explico. Queremos hacer una salida de 3, ¿vale? Pues vamos a ver vídeos de equipos que hayan hecho una salida de 3 y a ver cómo el rival que vamos a ver se comporta o a nivel de presión nuestra, ¿vale? Hemos decidido que esta semana vamos a apretar con la punta, ¿vale? Y que los dos extremos vayan para adentro, ¿vale? Vamos a intentar buscar equipos que hagan este comportamiento. Después también ver partidos de rivales de un nivel parecido al nuestro, ¿vale? Por ejemplo, este año hemos tenido la suerte que hemos estado arriba en la clasificación, ¿de acuerdo? Y hemos visto partidos del rival que nos jugábamos la liga. Pues cómo han jugado contra ellos, cómo se han comportado. ¿Han cambiado comportamientos? ¿No han cambiado comportamientos? ¿Vale? Todo eso también puede influir a nosotros a nivel de análisis, ¿de acuerdo? Después también partidos que dentro del mismo partido pueden generar cambios de comportamiento, ¿vale? O de patrones. Pues se va ganando o se va perdiendo en los últimos minutos. ¿Cómo juegan? ¿Cómo no juegan? Meten más delanteros, no meten delanteros, los sacan y se meten un bloque bajo, ¿vale? Están jugando 11 contra 10 o al revés, ¿de acuerdo? Entonces esos son puntos, ¿vale? Que nosotros tendríamos que tener controlados, ¿vale? Y para saber después cómo afrontar el partido y para mostrar después en el vídeo, ¿vale? Pero al final, todas esas cosas tenemos que tener valorarlas, apuntadas aunque sea, ¿de acuerdo? Y los clips preparados para que enseñar o no, según también el staff decida, ¿de acuerdo? Y una vez hemos hablado del qué ver, vamos a hablar del qué mostrar, ¿de acuerdo? Vale, yo al final cuando un vídeo grupal del rival, ¿de acuerdo? Lo que hago es presentar también el rival, ¿vale? Pues, a veces la gente no está enchufada, la gente desconoce o juegas contra un equipo de media tabla que no sabes bien
por qué está ahí o cómo ha llegado allí, ¿de acuerdo? Entonces la clasificación, primero vas a ver, hey, jugamos contra este equipo con estos números, los últimos resultados son estos, ¿de acuerdo? O a veces también solo los resultados que juegan en casa, ¿vale? Porque al final juegas en su casa, ¿vale? Y ves que en su casa es un equipo muy fuerte, pues muestra solo los últimos resultados en casa. O al revés, es un equipo que lo recibes tú, que juegas en tu casa, ¿vale? Y que es un equipo que cuando va afuera es una calamidad, ¿vale? Y lo pierde todo, o al revés, o lo gana todo y también sigue siendo un equipo muy fuerte, o golea o no golea, ¿de acuerdo? Primero para intentar situar un poco al rival al que nos vamos a enfrentar al fin de semana, ¿de acuerdo? Después, aquí sí que yo soy partidario de meter también por fases, ¿vale? Por fases de juego, ¿vale? Perdona, antes también un posible 11, ¿de acuerdo? Si tienes capacidad de saber, de ver, como lo has visto ya diferentes veces, juegas a ser entrenador del rival, juegas a ser entrenador, ¿vale? Sin saber, porque al final la categoría que puedes llegar a estar, no sabes si tienen sanciones, hay las lesiones, sanciones en principio sí. No sabes si hay lesiones, si hay un tema que haya un jugador que por tema de faena no puede ir, ¿vale? Pero bueno, normalmente yo al menos me aventuro a hacer una alineación y a nivel también a nivel sistémico a poner cómo empezarán situadas, ¿eh? Y después sí, por fases, ¿vale? Mostrar las fases de juego del equipo, ¿vale? Incidiendo también que a lo mejor hay alguna fase que es más importante que otra, porque al final es un equipo de bloque bajo, por tanto, incides más en la defensa, ¿vale? Y cómo transitan, ¿vale? A nivel defensa-ataque, ¿vale? Al final, tú te conoces al equipo rival, ¿vale? Y tienes que intentar enseñar los puntos fuertes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Incluso los puntos débiles. Yo soy más partidario de incluso de dar miedo, entre comillas, de decir, hostia, es que sus puntos fuertes son muy fuertes, ¿vale? Y los débiles, los menos fuertes, pasar un poco por encima, ¿vale? Y si eso sí, mostrando dónde tú puedes hacer daño, ¿de acuerdo? Después también hablaremos que en este año, por ejemplo, hemos hecho planes de partido, ¿vale? Que juntábamos con los vídeos, ¿vale? Y en plan, queremos jugar así, ¿vale? Y por tanto mostrábamos clips de cómo hacerles daño, porque otros equipos ya lo habían hecho, o incluso en la segunda vuelta, de cómo habíamos hecho en la primera para hacerles daño, también mostramos algún clip para que fueran a la par los vídeos y los planes de partido, ¿de acuerdo? Y después también una sección de ABP. Por ejemplo, este año también lo hemos hecho que la ABP iba aparte, se encargaba otra persona, ¿vale? Y él se encargaba de la ABP, de todas, tanto ofensivo como defensivo y todas las características o todos los tipos de ABP, ¿de acuerdo? Al final también, si te puedes organizar o tienes ayuda, mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero al final tú también te puedes centrar en algún apartado y otra persona se dedica a otra, ¿de acuerdo? Al final es intentar sacarle el máximo provecho a los vídeos, tanto a nivel también individual de tú como persona, de como entrenador, como grupal a nivel de staff, ¿de acuerdo? Os voy a mostrar un pequeño vídeo que hemos hecho este año, que nos pasamos a las jugadoras, ¿de acuerdo? Y así también podemos hablar un poquito de él. Antes de nada, os pongo un contexto. Es el vídeo contra la EM de Lleida, en ese momento tercer clasificado, detrás nuestro y del español, ¿vale? Veréis rápidamente lo que hemos dicho antes, la clasificación, el posible 11, los últimos resultados, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya vienen los clips de vídeo, ¿vale? Antes de los propiamente vídeos, ¿vale? Hacíamos un resumen de los momentos de juego de tanto ofensivo como defensivamente, ¿vale? Y entonces sí, seguidamente habían los clips de vídeo que nos mostraban lo que previamente ya habíamos explicado del equipo, en este caso de la MJ, ¿vale? Sí, en tanto a nivel de estructura y a nivel de juego, de idea de juego. ¿Vale? Veíamos aquí, por ejemplo, la de Lleida, cómo salía de balón, donde buscaban sobre todo a esta jugadora la punta, ¿vale? En equipo bastante vertical siempre que podía, ¿de acuerdo? No rifaba la pelota, ¿vale? Veíamos los movimientos tanto de interior como punta, el típico de vengo y una viene y la otra se va, ¿vale? Y a partir de aquí intentar ser lo más profunda posible. ¿Vale? También damos opciones de en plan, hostia, un equipo que le aprietan, veíamos a portera que es capaz de lanzar y a partir de aquí crear peligro, crear segundas jugadas para poder atacar, ¿vale? Que me dejaban las dos ideas de juego, tanto asociativas si podían, como en corto, ¿vale?
En este caso mostramos también un partido fuera de casa de ellas, porque al final las dimensiones del campo que estamos viendo eran muy parecidas al campo que ellas tenían. Por tanto, van a tener comportamientos muy similares a los que habíamos encontrado en casa, ¿vale? Como hemos visto, el equipo que intenta jugar, pero como veremos ahora, si puede lanzar y generar alguna jugada, algún peligro, lo hacían. En este caso la punta, gana posición a central y acaba en gol contra Fonsanta. Fonsanta es el equipo que iba quinto, ¿vale? También a nivel de transiciones tenían otro momento de vídeos, ¿vale? Veíamos que se recuperaban y podían jugar, como hemos visto antes, iban a jugar. Y si no, ya veremos también después que es un equipo que si puede ir hacia adelante lo va a hacer, ¿vale? Además lo hace con peligro, porque al final arriba tenían jugadores de calidad, ¿de acuerdo? Ahí vamos aquí, robando a medio campo y a partir de aquí si pueden ser más verticales. Como he visto también, en zona 1 como hacían, en fase, en zona 2 que generaban, ¿de acuerdo? Vale, aquí veremos una transición a nivel de zona 1, buscando a punta, y aquí también destacábamos a esta punta, ¿vale? Que pese al tamaño que es una jugadora muy alta, ¿vale? Es muy rápida, porque al final la central de Español, que también conocíamos, Ari, era muy, muy rápida, ¿vale? Vemos cómo le ganaba partida. ¿Vale? Seguimos aquí a nivel de transiciones, siendo muy verticales, siendo muy profundas y siempre poniendo buscando el área, ¿eh? Y otra vez, destacando este jugadora 20 que es una jugadora con mucha calidad y la punta que es una jugadora que lo remataba todo. Vale, aquí también vemos a nivel defensivo cómo hacían la primera presión, ¿de acuerdo? Cómo se organizaban, vemos la defensa de 3, los pivotes bajando para hacer la ayuda en línea de 4, ¿vale? Y también marcando así, que aunque haya esa presión, en este caso Zaragoza, que era un equipo que media tabla baja, era capaz de salir. Por tanto, nosotros, en principio, con jugadoras con mucha más calidad, deberíamos y podríamos salir. ¿Vale? Vemos también otra vez en campo en Fonsanta. Repito, por el tema de dimensiones, un campo muy parecido al de Andelleda, como hemos visto. ¿Vale? Y aquí sí, un equipo más parejo a nosotras, equipo con más calidad. Vemos que salen desde atrás y saben que acaban llegando a área, ¿de acuerdo? Y al final, por último, el tema cortes a nivel defensivo, cómo se comportaban. Un equipo bastante intenso, que van 2-3 jugadoras, ¿vale? Más o menos mantener la línea defensiva también atrás. ¿Vale? Vemos otra vez, recuperan. Punta que estaba por detrás es la que recupera el balón. O sea, hemos visto un equipo que, sobre todo en fase defensiva, era muy, muy intensa, muy fuerte, muy agresiva. Era capaz de hacer faltas en cualquier banda del campo, ¿vale? Y que todas eran capaces de defender. Por lo tanto, teníamos que aprovechar esto, en plan, van a salir de zona y a partir de aquí es donde podemos hacer daño, ¿de acuerdo? Después, como hemos dicho, en otro día viene la parte defensiva, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos al siguiente apartado ya. Y finalmente, el último tipo de vídeo, podemos decir que es un mix de todo, porque al final es análisis de rival, análisis propio, ¿vale? Pero en directo, tanto a nivel de entrenos como a nivel de partidos sobre todo, ¿de acuerdo? Es muy fácil. ¿Cómo hacerlo? Tienes que tener una cámara de vídeo conectada a una plataforma, ya sea Eric Sport, Next Sport, Vipro, ¿vale? O incluso a nivel manual, ¿eh? O sea, este año en el juvenil del Levante, lo que hacía era que a nivel se veía una plataforma, ¿vale? Lo colgaba en YouTube, ¿vale? Y a partir de ahí se podían hacer los cortes y verlos a nivel en el momento, en el directo, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Para qué sirven estos cortes? Para mejorar el momento, básicamente, ¿de acuerdo? Ya sea del analista al segundo o directamente que alguien pueda hacer la función directamente de segundo y analista a la vez, ¿vale? Que le pase al primer entrenador y a partir de aquí decidir algún ajuste táctico, ¿de acuerdo? También nos puede servir para enseñarlos en la media parte, ¿de acuerdo? Preparando esos 3 cortes de cosas que creemos que sean importantes a nivel de staff, ¿vale? Y se los enseñas a la plantilla, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer con el ordenador. Me acuerdo el primero que lo hizo, que fue una Emery, que en Valencia al final tienes unos recursos que a lo mejor nosotros no tenemos, ¿de acuerdo? En el medio del vestuario, con un proyector,
y una pantalla, le plantaba las jugadas a los jugadores y a partir de aquí modificaba ciertos comportamientos, ¿de acuerdo? Y después también te pueden servir estos cortes para análisis del post-análisis, ¿de acuerdo? Sí, así es una faena que tú ya avanzas, que tú ya tienes, ¿de acuerdo? Y además eso, si ya te ha servido en el momento y puedes dar una vuelta de tuerca a algo que está pasando en el campo y puedes ayudar a tus jugadores, pues seguramente es un plus que tú tienes que tener, ¿vale? Yo como reto es esto, intentar aprender e intentar hacerlo funcionar, ¿de acuerdo? Yo no he trabajado así, ni a nivel de entrenos ni a nivel de partidos. Sé que funciona, sé que se puede hacer, pero es lo que decíamos antes, ¿eh? Tienes que tener los medios, tienes que tener la gente que lo pueda llegar a hacer, ¿de acuerdo? Y es una cosa que para mi gusto me parece bastante interesante, ¿de acuerdo? Y una vez ya hemos hablado de los vídeos, propiamente dicho, vamos a hablar de las herramientas para estos vídeos, ¿de acuerdo? Empezaremos por las herramientas de grabación, ¿vale? Lo que son las cámaras. Depende todo del presupuesto que uno pueda tener en su club o en su equipo, ¿de acuerdo? Pero bueno, tú puedes tener una simple cámara, ¿vale? Yo he trabajado con una simple cámara, me he ido a ver partidos rivales con mi cámara, mi trípode y he empezado a grabar, ¿vale? Ahora cada vez más muchos clubs, sobre todo a nivel de rendimiento, tienen ya cámaras en los campos, ya sea una Veo, ya sea una Vipro o un Automatic, ¿de acuerdo? Que ya graban el partido y siguen el balón, ¿vale? Con inteligencia artificial. Van muy bien, ¿vale? Porque además vienen incorporados también con un programa de software, ¿vale? Donde tú te puedes bajar los partidos o incluso trabajar en sus plataformas, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que hablamos, ¿eh? A nivel más rudimentario, no te puedes gastar el dinero de una Veo o de cualquier otra de las cámaras. Con una cámara normal y corriente, ¿vale? Te pones detrás de ella y grabas lo que tú quieras, ¿vale? Siempre hablando de rival. Para grabar el propio, al final tus genes de persuasión tienen que estar allí, ¿de acuerdo? Porque al final tienes que hablar con algún jugador que no esté convocado, algún compañero del club que te venga a ver el partido, te rasques el bolsillo y contratas a una persona que grabe directamente los partidos, un padre, una madre, ¿de acuerdo? Al final tienes que buscarte todas las soluciones, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de presupuestos menores, ¿de acuerdo? Para visionar los vídeos, muy fácil. Un PC o directamente desde un móvil, ¿de acuerdo? Al final ahora tenemos muchas herramientas a nivel de visionado que nos permite ver los partidos, ¿de acuerdo? Al final esto más o menos está al alcance de todo el mundo y por tanto es fácil poder ver, ¿vale? Incluso pasarlo, ¿de acuerdo? Después hablaremos de cómo compartir estos vídeos, ¿de acuerdo? Otras herramientas, ¿vale? Que son necesarias para nivel de análisis, ¿de acuerdo? Para poder analizar. Son los softwares, ¿vale? Desde el software que te da la Veo, el Naxport, que ya es diferente, el ClipDraw, ¿vale? El Erics Sport. Al final, cada uno pues, se puede comprar su paquete básico, comprar el tema más barato, ¿vale? O yo, por ejemplo, ya últimamente, pues, a nivel de logística temporal, por decirlo de manera, a nivel manual, ¿vale? Veía los partidos, veía algo que me interesaba, hacía el corte, me lo guardaba, ¿de acuerdo? O sea, al final son recursos que uno tiene que al final todos los programas van muy bien, te solucionan muchas cosas, te ayudan en muchas cosas, ¿de acuerdo? Yo recomiendo que si puede acceder a alguno, acceder, ¿vale? Y trabajar con ellos, ¿vale? ¿De acuerdo? Al final no voy a vender ninguna marca, ¿de acuerdo? Pues más que nada porque yo he estado trabajando a nivel manual, que es capturas de pantalla de mi PC y a partir de aquí establecer los cortes como a mí me van mejor, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya he trabajado con Erics Sport, por ejemplo, con Vipro y va muy bien, la verdad. Y al final nos quita tiempo también, ¿de acuerdo? ¿Y cómo presentar los vídeos? ¿Vale? A partir del iMovie, por ejemplo, que yo tengo, ¿vale? El Movie Maker de Windows, los montas, los haces y a partir de aquí ya te hace el MP3, MP4 que tú puedas enseñar, ¿de acuerdo? Sí, lo puedes pasar a un PowerPoint y enseñarlo a partir de ahí con tus diapos, a nivel de escritas, a nivel de texto, con un Canva. Yo lo que hago es, después de trabajarlos y editarlos, los subo a YouTube, ¿vale? Después explicaré también el por qué, ¿de acuerdo? Al final hay muchas herramientas donde tú puedes llegar a presentar tus vídeos, ¿de acuerdo? Al final
repito, cada uno tiene que encontrar su fórmula, tiene que encontrar lo que le vaya mejor, ¿vale? Y a partir de aquí los presentará y los presentará bien, ¿de acuerdo? Después, tema almacenamiento, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, cuando ya preparo los vídeos, ¿vale? Me lo guardo en un disco duro, lo subo en el YouTube, ¿vale? Porque después, cuando voy a presentar el vídeo, puede pasar mil cosas, ¿vale? Que mi ordenador falle, que el disco duro me falle, pueden pasar mil cosas, que no tenga internet, por tanto no puede pasar en YouTube. Entonces, cuando yo voy a presentar mi vídeo, lo hago teniendo guardado en 3 sitios diferentes, porque si pasa cualquier cosa, ¿vale? Yo lo puedo tener, ¿vale? Después, a más, si queréis, se puede subir a cualquier nube que hay en la red para tener el vídeo también guardado allí, incluso depende, por ejemplo, el Dropbox, el Google Drive y eso, también sirve para poder presentarlo y enseñarlo a nivel de staff, ¿de acuerdo? Y un poco enlazando con eso, el nivel de compartir, ¿vale? Sobre todo yo he compartido también en los vídeos a nivel de WhatsApp. Al final lo subo a YouTube, tengo el enlace, lo paso al grupo de WhatsApp de staff, la gente lo ve, o incluso a jugadoras o jugadores que no han podido venir por tema de trabajo, porque han estado en dinámica de primer equipo, por cualquier motivo, ¿vale? Que no han podido venir, pues le pasas el vídeo, lo ve, después se puede comentar, ¿vale? Si no, aparte, haces tu sesión previa a entreno de el otro día no viniste, te enseño estos clips, te enseño este vídeo, lo vemos, lo comentamos juntos y a partir de aquí ya tienes otro visionado, ¿vale? ¿Vale? Si el archivo al final es muy grande, lo que haces WeTransfer o cualquier plataforma de intercambio de archivos, lo haces, lo subes y la gente cuando puede se lo baja y lo ve, ¿de acuerdo? A mí el nivel de YouTube me va bastante bien por eso, al final lo tienes al momento, al final a nivel de móvil en un momento vas a la aplicación, lo ves, lo enseñas, ¿vale? Y lo tienes, ¿vale? Incluso ya te digo, vídeos que los tengo todos guardados de hoy me gustaría presentarte o enseñar este vídeo que vimos o que vi en la temporada pasada que hay comportamientos similares a los que queremos, lo vemos juntos y a partir de aquí se trabaja, ¿de acuerdo? Sí, pues seguimos en el siguiente apartado ya. Son microciclos que yo he trabajado en los últimos años a nivel de rendimiento, ¿vale? No hablo de alto rendimiento porque al final para mí son para los mayores, ¿de acuerdo? Pero son rendimiento, ¿de acuerdo? Son 4 días de entreno, ¿vale? Donde se pasan diferentes propuestas de vídeo, ¿de acuerdo? Lo que no se modifica es el lunes, que es el vídeo propio, ¿vale? Después hay el entreno. El lunes es el día que yo tenía un compañero preparador físico que ahora está en el primer equipo femenino, el Marc, ¿vale? Que él decía que él cerraba el microciclo el lunes, ¿vale? Porque era el día que hacía el compensatorio, se enseñaba el vídeo del domingo o sábado anterior, ¿de acuerdo? Y que iniciaba el microciclo martes o miércoles en el primer entreno ya focalizado en el partido del fin de semana, ¿de acuerdo? Por tanto, el lunes sirve un poco para cerrar el microciclo y con eso se enseña el vídeo propio del partido anterior, ¿vale? Después, por ejemplo, en el ejemplo 1, ¿vale? Se hacía vídeo de rival, ¿vale? El martes, el primer día de preparación de partido, ¿vale? El día siguiente se hacía el plan de partido y al final el viernes se hacía el ABP, ¿vale? No está mal esta forma de trabajar, pues al final está todo dividido, los vídeos no son tan largos, todo no es una sesión de hora y media, intentas hacer de 35, 40 como mucho, ¿de acuerdo? Depende también de lo que hable el analista o el mister, ¿vale? Esto ya cada uno, ¿de acuerdo? Pero bueno, una forma de tener todo bien dividido, todo muy claro, la gente ya sabe cuando sube a la sala de vídeo a lo que va, ¿de acuerdo? Al final de temporada se ha modificado un poco, donde el martes era vídeo de rival ofensivo, el miércoles era el vídeo del rival defensivo, ¿vale? Por tanto ya diferenciabas las dos fases, ¿vale? Con sus transiciones, ¿vale? Y viernes se hacía el tema de ABP, ¿de acuerdo? Como también he trabajado, ¿vale? Otra vez el vídeo el lunes, del vídeo propio, ¿vale?
Y miércoles o viernes, ¿vale? Dependiendo también de logísticas, de también pareceres del entrenador, ¿vale? Al final aquí hay cosas donde tú puedes modificar o no modificar, ¿vale? O sea, si un entrenador tiene la idea que prefiere que el vídeo de rival se enseñe el primer día de entreno, ¿vale? Y así a los jugadores ya están preparados para lo que se van a encontrar ya no solo el fin de semana, sino en alguna modificación de ejercicios, ¿de acuerdo? En plan, no, es que ya hablamos en el vídeo que el rival X nos va a hacer esto o ataca por aquí con este jugador que es importante, ¿de acuerdo? Y al final ya los jugadores ya saben o ya han visto lo que tú quieres después entrenar, ¿de acuerdo? Hay otro método que es en plan, no, el vídeo se enseña el viernes, el post-entrenos, ¿vale? De la semana, ¿vale? Tú ya has trabajado tu plan de partido, tú ya has trabajado cómo quieres jugarle al rival, ¿vale? Y después, en plan resumen, es en plan, se ha hecho todo esto porque el rival nos hace esto, ¿de acuerdo? Son formas, no hay ninguna mejor ni una peor. Yo he trabajado de una forma y de la otra. Los resultados son buenos y malos de las dos formas. O sea, que al final también es una cosa de que el analista y el entrenador y staff se sienta cómodo y también la plantilla, ¿vale? Pero al final alguna plantilla puedes llegar a hablar y consensuar, en plan, no, no, si nosotros preferimos el vídeo el primer día de entreno, ¿vale? Para saber a lo que nos enfrentamos, para si nos salen dudas ya sabemos dónde tenemos que recurrir, ¿vale? O hay jugadores que dicen, no, no, a mí no me hables de milongas, a mí quiero entrenar y después ya me dirás cómo juega el rival, ¿vale? Y en esto ya sería un poco también enlazando con el ejemplo 4, ¿vale? Pero también puede influir a nivel logístico, ¿vale? Porque al final durante la semana no tengas sala de vídeo y por tanto no puedes montártelo y acabes haciendo vídeo en el día de partido, ¿de acuerdo? ¿Funciona o no? Repito, todo es válido, todo funciona, todo es bueno, ¿de acuerdo? Sí. El año que nosotros subimos con el Levante las planas a Liga F, ¿vale? Los vídeos de rival se hacían el día de partido, ¿vale? Incluso recuerdo que cuando hablábamos antes también de medios, de herramientas, de cómo enseñar los vídeos, ir al campo de Lleida, ¿vale? Vídeo, sala súper pequeña, en vestuario, montar mi proyector en una camilla con cajas para que se viera bien a una pared que más o menos fuera blanca, sudando porque era ya mayo, creo. Se ve el vídeo, ¿vale? Y lo que tú quieras transmitir, lo transmites, ¿vale? Después funciona o no. Podría yo decir, meter una medalla y decir, hostia, funciona porque al final ese partido ganamos 0-3. Al final también influyen muchos factores, no solo el tema vídeo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y después, todo esto se puede modificar, se puede hablar, ¿vale? Y dices, hostia, Fran, es que yo, en vez de entrenar 4 días como tú has entrenado últimamente, entreno 3. ¿Cómo lo gestionas o cómo lo harías? ¿Vale? Pues nos iríamos también al primer día que tú tengas de entreno, ¿vale? Como hemos hablado antes, de cerrar como el microciclo, pues el vídeo propio, enseñar los cortes a la plantilla, hablar del partido, ¿vale? Como cierre de este microciclo, ¿de acuerdo? Y después lo que hablábamos antes, si tú prefieres que la plantilla vea los partidos antes de tus planteamientos de entreno, lo ves el segundo día de entreno o intentas hacer un mix, ¿vale? O dices, no, no, es que por tiempo lo tengo que ver el día de partido. Pues se ve el día de partido. Al final ya te digo, ni una cosa es buena ni una cosa es mala. Al final también creo yo que también lo que tú puedes llegar a transmitir tanto a nivel de vídeo y a nivel de entrenos, consignas que tú puedes llegar a hacer, te va a hacer mucho, ¿de acuerdo? Y bueno, un poco para cerrar también este apartado de microciclos, los vídeos individuales. Al final creo que tienes que crear una sinergia con la plantilla, ¿vale? Con los jugadores que tú quieres enseñar los vídeos. Y aquí no pongo día, ¿vale? Yo me acuerdo tener con jugadoras a nivel de hotel durante el viaje, enseñar los vídeos y comentarlos. Coger algunas jugadoras o jugadores y decir, no, el lunes después de entreno vemos 2 o 3 cortes y los hacemos. Al final cada uno esto lo tiene que gestionar, ¿vale? Y ya no solo contigo mismo, por decirlo de manera, sino con la otra parte que es el jugador, ¿vale? Y al final no tienes día fijo. Por tanto,
ahí es un poco libre y un poco las adaptaciones que tú puedes llegar a hacer. ¿Vale? Pues pasamos al siguiente punto. El análisis de datos. Esto es algo que viene en auge, ¿vale? Desde hace un tiempo hasta aquí, ¿vale? Yo en pandemia hice esta tabla que estáis viendo, ¿vale? Que son todos los goles que hicieron en Liga Iberdrola la temporada anterior a pandemia, ¿de acuerdo? Al final a nivel de resúmenes, vídeos colgados en internet, fue muchas horas, ¿vale? Al final la pandemia nos dio a todos para hacer muchas cosas y una de las 1000 cosas que hice fue este análisis, ¿de acuerdo? Curioso o no, pero al final te da puntos de vista curiosos, ¿vale? Y después también veremos que esto lo he reutilizado, por decir de alguna manera, en esta temporada, ¿de acuerdo? Para ver los goles que se metían, cómo se metían, en qué momento, ¿vale? Y al final creo que es importante saber dónde los equipos flojean o son más fuertes para meter goles, el saber el por qué, ¿vale? Que es la parte de análisis de datos, no solo es te enseño este dato, sino por qué se produce este dato, qué consecuencias puede tener, por qué es debido, ¿de acuerdo? Al final aquí cada equipo debería sacar sus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Sí. A través también de esto, pues al final esta segunda tabla, que a nivel también más informativo que de análisis, ¿vale? Sobre todo la última parte es la que a mí me gusta más como entrenador y analista, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que la primera fase es cómo encajan los goles los equipos, ¿vale? Y en este caso Depor y el antiguo Tacón, ¿vale? Encajaban muchos más goles de jugada, ¿vale? También tienes que establecer los parámetros que es jugada, que es transición, ¿vale? Al final es menos de tantos segundos, se mete el gol, después de una recuperación lo consideras transición, si pasan más de X segundos o más de X toques de equipo, pues al final pues también contaba los pases que se hacían previos a los goles, o sea, ya digo, fue un trabajazo bastante largo, ¿de acuerdo? Bueno, total, lo que estábamos diciendo, ¿vale? Que Depor y Tacón eran equipos que encajaban más goles a nivel de jugada, a nivel de ataque estable, ¿vale? O defensa estable en este caso, en el caso defensivo, ¿vale? Y eso es decir que al final podríamos decir que eran más débiles a nivel defensivo. Si no recuerdo mal, Depor bajó esa temporada, ¿vale? Al final también puede ser un indicador de por qué las cosas le fueron mal, ¿de acuerdo? Después, a nivel de cómo encajan los goles a nivel de transición, ¿vale? Aquí ves Barça, ¿vale? Barça, y además si vienes arriba es el equipo que recibió solo 6 goles, por tanto el 50% quiere decir que de los 6, 3 fue a nivel de transición, ¿vale? Creo que era una manera y es una manera a las cuales le puedes hacer daño al Barça femenino, ¿de acuerdo? A nivel de transiciones. Y en este caso te da el punto de que, verdad, que los goles que recibe Barça en este caso son a nivel de transición, cuando están más desorganizadas, es donde las puedes pillar un poquito más, ¿de acuerdo? Y después la última columna, a nivel de balón parado, ¿de acuerdo? ¿Qué equipos encajan más a balón parado? Betis Valencia reciben muchos goles, recibieron muchos goles esa temporada a nivel parado. Al final también es otro dato que tú puedes trabajar ya no aquí en esos datos, sino en tu liga. Si tú tienes la suerte de ver la mayoría de partidos, al final ves que equipos encajan más de una forma u otra y que encajen mucho a balón parado o que metan mucho a balón parado es una señal que es bueno o malo a nivel defensivo o a nivel ofensivo, ¿de acuerdo? Después, otra tabla que hice fue los goles, cómo se recibían, si eran a nivel local, a nivel visitante, ¿vale? Y también interesante la parte de abajo, ¿vale? La fila de abajo. Zona de pase y zona de remate, ¿vale? Obtengo obsesión, por decirlo de manera, de cómo se producen los goles, cómo se marcan los goles, ¿de acuerdo? Y aquí también te da información de, por ejemplo, si ves en la zona de remate, ¿dónde se meten más goles? En la zona central, en la zona de punto de penalti. Ahora mismo, y me equivocaría seguramente, aquí no sé si contaba
los goles de AVP o no, ¿vale? Es cosa que he ido modificando. Este año con lo que he hecho he separado cuando están los goles de AVP o cuando no están. En este caso no recuerdo bien porque hace años, ¿vale? Después también interesante las zonas de pase, ¿vale? Donde se producen los pases, donde hacen la asistencia de gol el equipo, ¿vale? Son cosas que te puedo dar información, ¿de acuerdo? Y ya veremos después también algo muy parecido que he hecho este año y que también nos daba como está bastante información para preparar después también a nivel de entrenos. Siguiendo un poco los análisis que hemos visto antes del año de pandemia, ¿vale? Este es un análisis de esta temporada, ¿vale? Es de en diciembre, ¿vale? Final de la primera vuelta. Son la mayoría de goles que se hicieron en la primera vuelta de tercera división femenina, ¿de acuerdo? Teníamos un grupo de analistas donde se colgaban los partidos que jugabas como local. La mayoría de equipos estaban ahí dentro, ¿vale? Por tanto, teníamos acceso a la mayoría de partidos y por tanto a la mayoría de goles, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hice fue anotar cuándo se producían los goles, en qué minuto, ¿vale? Después lo colgabas en una tabla Excel y te generaban estos quesitos, ¿vale? Son los goles a favor y en contra, a la derecha, ¿vale? Del nuestro, y a la izquierda lo que son toda la liga, ¿vale? Para hacer un poquito de comparación entre una cosa y la otra. Después tuvimos la suerte que este año recibimos pocos goles, ¿vale? Los pocos que recibíamos al final del partido. También sabíamos un poquito el porqué, ¿de acuerdo? Al final hemos sido un equipo que, como se ve si se ven los números, que ganamos partidos bastante holgados, la mayoría, ¿vale? Y llegabas al final con cierta relajación y eso podía producir que recibieras más goles, ¿vale? Más goles entre comillas, porque al final solo son 4, que son relativamente pocos, ¿de acuerdo? Sí. Y unido con esto, ¿vale? Es la siguiente tabla, es cómo son los goles, ¿vale? Cómo se producían los goles, tanto jugada, AVP y transiciones. Vale, nosotros, a diferencia de la liga, éramos bastante, podemos decir, regulares, ¿vale? Al final son 26, 26, 27, ¿vale? Y a diferencia de la liga, pues el porcentaje de transiciones es mayor, ¿vale? Y el de jugada es menor. ¿Vale? También vemos abajo en las columnas los AVPs como eran, ¿de acuerdo? Vemos que de falta a nivel de liga se producen más goles. Nosotros otra vez volvemos a estar bastante equilibrados en corners y faltas, ¿vale? Solo 4 de penalti. Jugadas de EP de banda, ¿vale? Eso igual que hemos visto antes, ¿eh? Tienes que establecer en qué momento lo consideras saque de banda, lo consideras ya jugada, ¿vale? Igual que en saque de portería. Al final metimos un gol desde una EP que Miki propuso, ¿vale? Contra el Castellón. La jugada salió más o menos bien y acabó con un gol, ¿vale? Aquí tenemos el gol de AVP de saque de portería, ¿vale? Que es curioso porque al final muy pocos goles se producen de portería y este año hemos conseguido nosotros uno, ¿vale? Al final estos son datos numéricos, datos informativos, igual que hemos oído antes, sobre todo a nivel de AVP o a nivel de cómo se producen los goles. Es un equipo que a nivel de transiciones los otros equipos le hacen daño, pues vamos a ver dónde flojean a nivel de transición y qué vamos a aprovechar también que han hecho los otros equipos para poder tú trabajarlo, ¿de acuerdo? Y después de toda esa currada también hacía esto, ¿vale? Dividir el campo en estos cuadrados, ¿vale? Para ver más o menos cómo se hacían los goles, ¿vale? El inicio de la flecha es la zona de pase, ¿de acuerdo? Y la zona de donde acaba la flecha es donde se producía el remate de gol, ¿de acuerdo? Al final es un partido 3-1, son 4 goles diferentes, ¿vale? Aquí me desmonto un poco mi teoría, ¿de acuerdo? Porque al final aquí trabajé con una hipótesis de, sobre todo en las columnas laterales, donde se producen más goles, ¿vale? Si de centro lateral dentro de área, por esta manera, o desde fuera del área. Y después también el segundo análisis es cómo se producen los remates, ¿vale? Cómo son estos centros y cómo se producen los remates. Y después de mirarlo todo un poco, ¿vale? Podemos decir que en esta categoría y en este equipo en particular, porque al final todo cambia,
depende de la categoría, depende del equipo, todo va a cambiar, ¿de acuerdo? Pero en zona 1, 2 y zona 3, 4, que son las zonas más de corner, por decir de alguna manera, si el centro era raso y bajo, ¿vale? Sí, las probabilidades de gol eran mayor que si era un centro aéreo, ¿vale? Igual que si habláramos que si es en estático es más complicado que si no es en transición, ¿vale? Sobre todo los centros de esta banda. Y después en zona 13, 14 y 15, 16, si los centros eran aéreos, ¿vale? Y buscando más un segundo palo, era más fácil, entre comillas, meter el gol, ¿vale? Entonces, a través de esto, nosotros lo que hicimos a nivel de staff, y una vez planteado estos números, fue un poco cambiar a nivel de finalizaciones de entreno, ¿vale? Al final todo el mundo hace, y yo el primero, es hacemos un automatismo, balón afuera, balón a banda, centro raso, centro aéreo, que los jugadores y los jugadores les dé igual cómo lo hacen, ¿vale? Pues nosotros, para darle un poquito más de hincapié, fue en plan, hostia, pues si el centro es en esta zona de campo, vamos a hacerlo así, vamos a intentar ganar la espalda de esta manera, vamos a intentar rematar de esta manera, ¿vale? Y si el centro es más retrasado, pues vamos a intentar hacer esta otra cosa, ¿vale? Y a más buscamos esta cosa. Al final, estos datos, es lo que hablamos antes, si tú tienes los datos y no los analizas y tú no sabes cómo analizarlo, poco te va a servir, ¿de acuerdo? Sí. Y aquí vemos la diferencia, sobre todo en el tema liga. Nosotros al final también, como hemos dicho, como cada equipo tiene sus peculiaridades, tiene sus características, nosotros jugamos con una banda derecha que era zurda, ¿vale? Y acabamos haciendo que los centros no los hiciera ella, ¿vale? Sino hiciera otra jugadora, y ya era más ganando zona 3-4, ¿de acuerdo? Pero al final en zona izquierda teníamos un lateral que también era zurda, y entonces eso también nos producía que los goles acababan siendo de centro de pierna natural desde allí, ¿de acuerdo? Al final son datos que tú tienes que analizar, tienes que ver, tienes que pensar para qué sirven, y a partir de aquí sacar conclusiones, y si estas conclusiones te ayudan a mejorar como equipo, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? A ir acabando ya todo, ¿vale? Y también los análisis de datos. Otro análisis que hice cuando estábamos en primera red, preparadas para subir a Liga F, ¿vale? Es una red de pases en este caso de Español contra el Dux Logroño, ¿vale? Ahora mismo dos equipos que están en Liga F, pero en ese momento estaban con nosotras en primera red, ¿vale? ¿Qué es esto? Son la red de pases, son los pases que hicieran las jugadoras entre ellas, ¿vale? Para intentar sacar algunas conclusiones. Conclusiones que podemos sacar, por ejemplo, ¿qué se ve? Que la central izquierda, ¿vale? Jugaba, aparte de jugar contra la central, un pase que acostumbraba a arriesgar era a extremo izquierda, ¿vale? Igual que la central derecho también volcaba en el juego al extremo izquierda, ¿vale? Por tanto, nosotros ya sabíamos que al menos en este partido, y la gracia era que verlo en diferentes partidos, aquí os muestro uno solo, ¿vale? Si se seguía la tendencia o no, ¿vale? Mirando los diferentes partidos. Y vimos que también una tendencia era esta, ¿vale? Igual que vimos que la lateral derecho, ¿vale? Donde perdía los pases era jugando a punta. Todos esos eran datos que tenías que verlo junto a imágenes, no verlo solo en un partido, sino verlo en 4 o 5 partidos, a ver si las tendencias eran la misma o no, ¿vale? Más que nada era valorar afrontar el partido, si esto nos podía dar algún tipo de ventaja, ¿vale? O sea, en plan, si nosotros ya sabíamos que volcaban su juego a banda izquierda, pues ostras, vamos a intentar o darle ya un toque a nuestro lateral derecho o a nuestra banda derecha, que el juego va a acabar jugando para allí. Por tanto, ya estábamos preveídas y que nos podían coger, evidentemente, ¿vale? Pero ya teníamos ya un punto más de atención, ¿vale? Y además, junto a las dos redes de pases, le pasaba yo a esto al staff, ¿vale? Esta siguiente tabla, ¿vale? Con el resumen, ¿vale? Que ya eran de 2 partidos, ¿vale? Aquí ya no solo uno, sino de 2 partidos. Una contra el Dux y otra contra Sporting, ¿vale? Utilizaron el mismo sistema, ¿vale? Evidentemente, Español en ese momento era bastante superior también en la liga, y lo que hacía era jugar bastante en campo contrario, ¿de acuerdo? También hablábamos también de pérdidas, de dónde se producían, dónde acababan haciendo. Todo esto para después nosotros plantear el plan de partido contra Español.
igual que hacíamos un informe prepartido, ¿vale? Con diferentes cosas, aparte de lo que hemos visto, ¿vale? Y analizando bien jugador por jugadora cómo hacían las cosas, ¿vale? Pasábamos un post partido, ¿de acuerdo? De los análisis, para ver si lo que habíamos planteado había funcionado o no, y si no, el por qué, y si sí, el por qué también, ¿vale? Porque al final las cosas no las planteamos al tuntún, sino todo con un sentido, ¿vale? Y acabamos pasando este tipo de informe, al cual he tachado los nombres para que no quede ninguna jugadora señalada, ni de un equipo ni de otro, ¿vale? Pero al final es eso, eran datos que nos pueden hacer servir para plantear los partidos. Después en este caso nos fue relativamente bien, porque encima ganamos y ganamos bien en su campo, ¿vale? En campo de uno de los mayores equipos de la liga. ¿Vale? Y al final esto de los datos era un más a más y es un más a más, ¿vale? Ahora estoy a más haciendo un máster, ¿vale? De Big Data para intentar ayudarme en todas estas cosas, que todo sea más bonito a nivel de presentación sobre todo, ¿vale? Pero al menos darle una vuelta más a lo que estoy haciendo, lo que me gusta hacer, ¿vale? Aparte de entrenar, sino también a nivel de datos, también entender el juego y el por qué se producen ciertas cosas. Todos estos datos, tanto los goles como la red de pases, nos ayuda a entender mucho más el juego, a entender por qué vas a hacer las cosas, por qué vas a plantear una cosa o no otra, ¿vale? Y según qué dato nos puede ayudar a plantear mucho mejor los partidos. Pues nada, hasta aquí mi presentación. Espero no haberos aburrido mucho y que hayáis sacado algunas cosas en positivo o al menos saber alguna cosa, ¿vale? Repito ya lo que he dicho alguna vez, es un placer dar esta charla aquí en el canal de Isaac, ¿vale? Y cualquier cosa tenéis mi contacto y nos vemos por los campos.